ser interrogado y de hecho cumplió condena. Y los psiquiatras forenses que le interrogaron les llamaba mucho la atención dos cosas. Entraba en estado de trance, en estado de hipnosis con una facilidad pasmosa, como si hubiese sido hipnotizado gran cantidad de veces y estuviese muy acostumbrado al proceso. Y en ese estado de hipnosis, cuando el sujeto ya no miente, hablaba de interrogatorios extraños de un señor con pipa al que llamaba el coronel, que le preguntaba constantemente y que sobre todo le hacía odiar a Robert Kennedy. ¿Es cierto que algunos de estos asesinos que has nombrado, que repentinamente han acabado con grandes iconos del siglo XX, tenían algunos elementos en común? ¿Quién sabe si tiene que ver con el MKUltra o no? Por ejemplo, determinados libros. Sí, de hecho hay una historia muy célebre que incluso en la película que hemos visto antes, en Conspiración, se recoge como uno de los elementos de la trama, que es el guardián en el centeno. La obra de Salinger. Efectivamente, Salinger, que de por sí es un personaje a tratar aparte porque tiene una vida muy misteriosa. De hecho es la única novela que escribe, luego vive recluido el resto de su vida como un completo ermitaño. Pero es curioso porque, por ejemplo, en los casos de el asesino de John Lennon, de Chapman, este libro lo llevaba consigo y de hecho parece ser que lo portaba en el momento del asesinato. Pero incluso cuando hubo el intento de asesinato de Ronald Reagan, también este presunto asesino, que también curiosamente encajaba en el perfil de lo que podría ser un asesino programado, pasó, por ejemplo, hay una temporada de su vida muy oscura en que pasa en un internado paramilitar, en una especie de academia militar un tiempo y del cual no se sabe absolutamente nada. Pues este personaje también, curiosamente, no solamente es un lector ávido del Guardián en el Centeno, sino que además lo lleva consigo. El día del atentado llevaba el mismo libro. El mismo libro. Esto tiene su cierta lógica. Hablábamos antes de un estímulo que de alguna manera dispare el condicionamiento que mediante la hipnosis y las drogas se ha metido en el sujeto. Bien puede ser, por ejemplo, recibir una determinada llamada telefónica, pero si se quiere ser más inequívoco, qué mejor que dejar en el correo tal vez un objeto conocido, un libro de una determinada edición que al abrirlo automáticamente dispare ese recuerdo inconsciente y haga que ese programa se ejecute como si fuera prácticamente un robot. Libros, quizá letras remarcadas, nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos es que el proyecto MKUltra no fue único, no fue algo solo propio de la CIA y de Estados Unidos. Ha habido otros países que fueron también pioneros, tristes pioneros, nos lo contaba el doctor Enrique Rojas. Bueno, hoy sabemos que ha habido, sobre todo en la Guerra Fría, en el mundo comunista y luego en las cárceles, ha habido muchas cosas de este tipo. Es decir, hay experimentos como son lo que se llama la Black Room, que es encerrar a un sujeto en un espacio sin luz durante 48 o 72 horas, y ese sujeto en un sitio sin luz, sin ninguna comunicación, se produce una sonorización del pensamiento, es decir, empieza a alucinar. Se cuentan barbaridades rocambolescas, pero es que muchas aparecen en documentos oficiales. Se creían rumores anteriormente, ahora son realidad constatada oficialmente. Santiago, muchas gracias. A ti. Desde luego que quedan muchas aristas todavía por comprender de este MKUltra y de estos documentos. Pero, lo dicho, documentos reales, oficiales y ahora de alcance público. Hay que reconocer que el pueblo norteamericano también tiene estas grandezas. Estas miserias ocurrieron en los años 50 y ahora por lo menos podemos conocer o parte de ellas o su totalidad.